No todas las crisis son necesariamente una mala noticia. Si es que logramos mirar hacia adentro y encontrar una verdadera razón para los problemas y una solución para ellas que le agregue valor a nuestros clientes, pueden ser una gran oportunidad de mejorar los lazos con ellos. En este capítulo vamos a revisar dos casos en los que Bembos se enfrentó a una crisis y a la forma de enfrentarse a ella, y gracias a la respuesta que hizo pudimos salir con una mejor relación de la que habíamos empezado e incluso mejorando nuestra reputación de alguna manera. El primero de estos casos se refiere a un problema que tuvimos en un local de Cusco. Por primera vez en casi 30 años de trabajo en el Perú, Bembos fue encontrado con casi media tonelada de productos vencidos en sus almacenes. Esto es una clara falta de salubridad. Un producto vencido no puede estar en un almacén cerca de productos que no han vencido, porque hay un riesgo de contaminación que siempre está presente. La forma correcta de descartar productos vencidos es eliminarla inmediatamente y no mantenerla en el local. Ahora, esta era la primera vez que Bembos tenía un problema como estos, y eso hizo que cause mucha controversia y que sea algo de lo que se habló mucho en redes sociales, en diversos blogs e incluso en la prensa escrita. Esto significó un riesgo bien grande porque, como conocemos, los casos de KFC o de Domino's podían resultar en un gran problema si es que no se manejaban correctamente. Por eso sabíamos que no podíamos manejarlo con una lavada de manos o tratando de ahuyentar el problema o distraer a la gente de él. Sabíamos que teníamos que ser honestos y de enfrentar el problema dando la cara. Entonces el mensaje que decidimos dar era un mensaje que apelaba justamente al problema en sí. El problema no es que Bembos hubiera intentado cocinar con productos vencidos. No había ninguna intención de eso. El problema de Bembos fue dejarse llevar por las burocracias. Para descartar productos de los almacenes, uno tiene que pasar por un proceso en el que viene un auditor interno y afirma que justamente hay productos vencidos que deben salir. Como esta tienda estaba fuera de Lima, esto demora más de un día. Y esto implica que el producto tuvo que quedarse en los almacenes por este error de burocracia más tiempo del que necesitaba. Ese es un claro riesgo de salubridad y es por eso que tuvo que pagar con el problema reputacional. Ahora, esto significa que el error está muy claramente determinado. Y eso significa también que podemos asegurar a nuestros clientes que jamás va a volver a pasar, porque Bembos, si algo aprendió, es que tiene que ser más flexible al momento de cuidar a sus clientes. Este fue el mensaje que decidimos sacar. En primer lugar, es un mensaje escrito como un status en Facebook. No fue un comunicado oficial, sino un mensaje directo a nuestros clientes y escrito de la forma natural en que lo harían ellos y en lo que lo habían hecho siempre al comunicarse con Bembos, por escrito y de frente. Esto es lo que decía el mensaje. Un mensaje a toda nuestra comunidad. Hoy todos nos hablan de lo ocurrido ayer, 12 de mayo, en nuestro local de Cusco. Se encontraron productos de fecha vencida que fueron decomisados por las autoridades. Hoy nos enfrentamos a nuestra primera sanción de este tipo y nos toca poner el pecho y pedir las más honestas disculpas públicas. Cometimos un error y les aseguramos que no volverá a ocurrir. Sin embargo, también queremos dejar en claro que estos productos estaban completamente aislados. Este ha sido un error operativo, pero no por eso dejaremos de subrayar nuestras disculpas. Esperamos que sigan a nuestro lado. Esta respuesta distó mucho de las otras respuestas a las que estaba acostumbrado el público peruano porque fue una respuesta honesta y además severa consigo mismo. Bembos admitió sus problemas, admitió que tenía la culpa del asunto y prometió que no volvería a ocurrir. De hecho, desde entonces no ha tenido otra sanción de este tipo, lo cual implica que hasta cierto punto sí han estado cambiando sus procesos para mejorar. El efecto de esto fue bastante bueno. Inmediatamente en revistas y blogs de marketing se empezó a hablar de cómo la respuesta era buena porque Bembos ponía el pecho y paraba con la controversia de cabeza, que enfrentaba el error y decía sí, me equivoqué, lo admito. Esto es bastante inusual y fue muy aceptado por el público, lo cual llevó a que la mayoría de los clientes de Bembos se queden con Bembos e incluso le agradezcan la honestidad. Este tipo de problema es uno que hace que la relación evolucione porque de verdad que le agrega un tinte más humano a la marca y la vuelve incluso más madura al poder admitir sus errores.
El siguiente error fue uno bastante parecido, pero mucho más emotivo. En este caso, un cliente que tenía muchos años comiendo en Bembos se veía desilusionado con ciertos aspectos de la calidad del producto. Se veía desilusionado con la ausencia de Inca Kola, la gaseosa típica con la que muchos habían crecido y comido con Bembos, y se veía desilusionado por algunos otros aspectos de la calidad de la hamburguesa. En vez de simplemente escribir una queja en el Facebook de Bembos, este chico, Antonio, decidió escribir una carta en la que decidía terminar su relación con Bembos, pero escrita como si fuera de un amante a su enamorado o enamorada. Antonio le escribe lo siguiente: querido Bembos, tú y yo hemos tenido una larga relación, una relación que se ha caracterizado por ser algo más que solo un sándwich y un cliente. El resto de la carta era igual de emotiva y hablaba de cómo poco a poco se había ido decepcionando hasta decidir abandonar a Bembos. Esta carta resonó mucho con el público de Bembos y recibió miles de likes, solo del público que también sentía de alguna forma una desilusión u otra con la marca. Y de alguna forma podría haberse convertido en una de las crisis más fuertes que ha tenido la marca en su historia. Ya en los mismos blogs de marketing y en las páginas peruanas que hablan sobre ese tipo de temas, se mencionaba la carta que puso en jaque a Bembos y se invitaba a la gente a revisarla y opinar. Entonces, Bembos sabía que tenía que tener una respuesta que de verdad dé la talla de esta queja. La decisión fue nuevamente de responder dentro de la misma plataforma, de la red social, y responder con el mismo estilo con el que se nos había escrito. Bembos le respondió a Antonio con una carta de amor, pidiéndole disculpas por los problemas y ofreciéndole la oportunidad de cambiar. La carta decía lo siguiente: querido Antonio, tus palabras nos han emocionado muchísimo. Quizá pudimos responderte antes con un genérico gracias por tu comentario, lo tomaremos en cuenta, pero nuestra relación da para más, ¿no crees? Ha sido muy lindo e intenso repasar los momentos que describes en tu carta. Te acuerdas de cada segundo que hemos compartido y eso nos llena de nostalgia. Lo más bonito para nosotros es que también recordamos esos instantes como si hubieran ocurrido no hace mucho. Es difícil para nosotros que nos escribas esto, así hayas escogido palabras muy sutiles y cuidadosas para hacerlo, pero tenemos que enfrentar la realidad. Antonio, hemos cambiado. A través de esta carta, Bembos admitía los cambios de los que le acusaba Antonio, muchos de los cuales justificaba por ciertas cosas, como por ejemplo el hecho de tener que crecer para poder llegar a cada vez más peruanos y por lo tanto tener que reducir algunos costos. Pero no dejaba de lado el hecho de que eso haya afectado a Antonio y a muchos otros peruanos que se sentían de alguna forma hasta traicionados por la marca, traicionados por los cambios de la marca. A lo que llevó esto es que todas las personas que antes se habían identificado con Antonio ahora se sientan conmovidos e identificados con la respuesta de Bembos. La queja se convirtió en una historia de amor y los mismos blogs que ya antes estaban condenando a Bembos por esta respuesta hablaban de conmovernos con la carta de Bembos a un cliente desilusionado. La historia cambió de narrativa y se volvió una historia con un final feliz, ya que los directivos de Bembos, las personas que manejábamos la presencia digital y el equipo del Bembos de la Avenida Al Arco, todos nos pudimos sentar con Antonio un día a conversar y comer y hablar de cuáles son las diferencias que había sentido y cómo mejorarlas. Esto fue un acto positivo porque tuvo consecuencias en las cosas que hacía Bembos a futuro, pero además fue un caso positivo porque la humildad y la empatía que mostró Bembos hizo que todas las personas que ya estaban listas para abandonarla pudieran darle una segunda oportunidad y pudieran conmoverse de nuevo y sentir otra vez esa nostalgia y ese cariño que sienten por la marca. En conclusión, podemos decir que con humildad y si es que se es consecuente con las respuestas que se da, no existen las crisis insalvables. Un último comentario que podríamos hacer es que no siempre una crisis es tan mala como parece y no debemos dejarnos desesperar por las crisis. Algunas son salvables, otras a veces son terribles y nos van a afectar, pero tenemos que saber manejarlas de la mejor manera posible. Y hay algunas incluso que parecen mucho peor de lo que son y que tenemos que dejar ir y que no debemos responder ni siquiera porque esas pueden empeorar a la situación. Tenemos que tener mucho cuidado con identificar cuáles son, porque una situación en la que alguien se haya visto directamente afectado nunca va a poder pasar así. Hay otras que son más simples, de un desliz de palabras, en las que podemos tratar de que pasen por sí solas y en las que no debemos empeorar la situación, pero en general tenemos que saber identificar cada una y saber
cómo tratarlas y tener la humildad correcta para darles fin. Si es que seguimos estos pasos y seguimos con la cabeza limpia y con la cabeza fría para poder tomar decisiones que ayuden a nuestros clientes, siempre estarán de nuestro lado al final del día. Acá terminamos este módulo con mucha más claridad de cómo tratar a cualquier problema que podamos tener con nuestros clientes. En el siguiente módulo vamos a cerrar un poco el curso hablando de cómo podemos tener una claridad en el camino que va a seguir nuestra marca y cómo debemos definir ese camino, cómo debemos saber cuál es nuestra misión, no solo como una marca, sino nosotros mismos como community managers. Con esto le daremos final al curso, así que me gustaría agradecerles por haber seguido con nosotros hasta ahora.